Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estudiar los primeros 7 versículos. Ya sabes, si eres visita acá, estudiamos la Biblia verso a verso. Hoy nos toca estar en esta porción. Hoy en la mañana mi esposa, camino para acá, me decía, hoy van a haber santos catorrazos. Yo le dije, yo creo que sí, si leíste la Biblia, yo creo que sí. Entonces, pero es lo que necesitamos oír seguramente muchos de nosotros. Entonces vamos a leer de los versos 1 al 7 de 1 de Pedro 3 y dice así. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En los primeros 2 versículos vemos que Pedro da una instrucción, es un mandamiento, no es una sugerencia, pero hay una palabra que es importante, porque en la Biblia están estas palabras que son como conectoras, y es la palabra asimismo, o de la misma manera, como dice otra versión. Y esa palabra es sumamente importante para entender lo que Pedro nos está diciendo, porque desde el capítulo anterior, del capítulo 2 de Primera de Pedro, Pedro introdujo una palabra que es sumamente importante, que es sumisión. Y que esa palabra la ha aplicado en diferentes esferas de la vida terrenal. Entonces, cuando Pedro dice, asimismo ustedes, mujeres casadas, las esposas, estén sujetas a sus maridos, la pregunta que debiese de surgir en nuestra mente es, asimismo o de la misma manera que qué o quién. Siempre que estudiamos la Biblia tenemos que siempre estar haciéndonos preguntas, porque es la manera en la que vamos a descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, de la misma manera que quién, las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Y eso significa que lo que está antes, lo previo a este texto es importante. En el capítulo 2, en el verso 13, Pedro nos decía que los ciudadanos debíamos de estar sujetos o tener un corazón sumiso a nuestras autoridades, y lo estudiamos. Entonces, así como cualquier ciudadano está sujeto a las autoridades, también es el mismo principio. En el capítulo 2, verso 18, Pedro dice, los siervos deben estar sujetos a sus amos. Y decíamos que en la esfera laboral también hay personas que están sobre nosotros a las cuales debemos de someternos. Obviamente explicamos tanto para las autoridades como para el trabajo, hay límites, ¿ok? Pero ese es el principio, esa es la instrucción de parte de Dios. Pero quizás el ejemplo que más debemos de observar y más debemos de tener presente en el asimismo o de la misma manera es en el ejemplo que Jesús nos modeló. Porque también en el capítulo 2, del verso 21 al 23, Pedro nos muestra que Jesús también tuvo un corazón sumiso. Que Jesús también se sometió. ¿Se sometió a quién? No a los romanos. Jesús se sometió al Padre. Jesús tenía un corazón sumiso a la voluntad de su Padre y abrazó para sí lo que el Padre había planeado y lo que ellos habían planeado en la eternidad para salvar al hombre. Entonces, cuando llegamos a esta porción y dice, asimismo ustedes mujeres, no es un concepto que solamente aplica para un matrimonio cristiano, sino es algo que está a lo largo de toda la Biblia. Uno pudiese decir, bueno, esta instrucción es una instrucción aislada,
Solo está aquí, entonces no es tan importante, pero realmente cuando vemos la Biblia y sobre todo vemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esto no es un texto fuera de contexto, este tiene relación con todo el panorama que Dios nos ha dado en su palabra. Acompáñame por favor al libro de Efesios, capítulo 5. Aquí vemos que esta instrucción no es una instrucción aislada o una ocurrencia de Pedro nada más, sino también la encontramos en el libro de Efesios. Capítulo 5, verso 22 al 24, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, otra vez, si tú eres visita, esto no es una campaña para someter a las mujeres. Este es simplemente donde hoy Dios nos quiere, a través del estudio verso a verso de su palabra. Entonces, puedes leer Colosenses capítulo 3, es el mismo principio, la misma instrucción. Entonces, lo que Pedro nos dice en el capítulo 3 no es algo aislado, tiene coherencia con antes y después, y esa es la instrucción de parte de Dios. Ahora, yo sé que seguramente en la mente de muchas mujeres aquí, esa palabra sumisión sonará como una palabra retrógrada, porque esa es como enseñanza, esa es la caricatura que el mundo moderno ha hecho de esta palabra. Es algo como de la época medieval, es de un libro como viejo, que no tiene ninguna relevancia y ninguna conexión con los tiempos modernos, entre comillas, en los que vivimos. Pero realmente necesitamos entender esa palabra, y lo hemos explicado desde el capítulo 2, verso 13. La palabra que Pedro usa para sumisión o sujeción, que es exactamente la misma palabra aquí, es una palabra que está compuesta de dos partes. Es hupotazo, que quiere decir básicamente arreglarte de manera ordenada bajo alguien. Es colocarte en una posición ordenadamente bajo a alguien, bajo otra persona. Bajo las autoridades, bajo tu jefe en el trabajo, bajo aquí la esposa cristiana, bajo su esposo. Y también después Pedro va a hablar que también en el cielo hay una estructura, hay gente bajo otros. Entonces, este principio de sumisión es un principio que está a lo largo de toda la Biblia que Dios ha establecido. Pero obviamente la publicidad y los medios hoy en día han sido efectivos en persuadir a muchas mujeres que esta palabra es horrenda. Pero algo que es muy importante entender también, y sobre todo también nosotros como hombres, como masculino, que eso es algo que también debe de haber en nuestro corazón, la sumisión. Y si volvemos ahí al capítulo 5 de Efesios, antes de que Pablo da como el rol y las responsabilidades que tiene una esposa cristiana y un esposo cristiano, en Efesios 5, verso 21, o sea, antes de todo, Pablo dice lo siguiente: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, la sumisión o el sometimiento o un corazón sumiso tiene un factor de reciprocidad. No es algo exclusivamente que hace una persona o un grupo de personas, sino un cristiano entiende que la sumisión no es negociable en nuestra vida. Un corazón sumiso. Y incluso dentro de la familia cristiana es un factor recíproco. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que Jesús nos modeló y lo que la Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento. En Filipenses 2, capítulo 3, Pablo dice lo siguiente, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro, sea quien sea ese otro, como más importante que a sí mismo. Entonces, este principio de reciprocidad, de mutualidad, de un corazón sumiso, es parte y debe ser parte de nuestro ADN como cristianos. Reciprocidad es eso, es ves al otro como superior a ti mismo.
Y me encanta porque Pablo en Filipenses 2 dice que no hay absolutamente nada de lo que hagamos que tiene que ser motivado por egoísmo o por vanagloria. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Cuántas de las discusiones que tuviste, a lo mejor con tu esposa o tu esposo, camino incluso a la iglesia, o que tuviste al desayuno, o que tuviste ayer, estuvieron motivadas por egoísmo o por vanagloria? Si somos sinceros, muchas veces la gran mayoría de nuestras discusiones, esa es la motivación. Es puro vanagloria, puro egoísmo. No estamos viendo a la otra persona como superior a mí mismo, como la Biblia me dice que yo debo de ver a los demás. Entonces hay este factor recíproco entre hombre y mujer también, de considerar a tu esposa como superior a ti mismo, considerar a tus hijos como superiores a ti mismo, considerar a tus trabajadores como superiores a ti mismo. Esa es la mentalidad. Ahora, habiendo dicho eso, que hay reciprocidad, la reciprocidad no elimina el rol que Dios diseñó para cada quien dentro de la familia. No lo elimina. Porque muchas veces, nos topamos con textos como este, como, es 1 Pedro aquí 3. También Efesios 5, también Colosenses capítulo 3, y tú dices, bueno, es como que la constante es esa, pero a veces personas dicen, oye, pero ¿has leído Gálatas 3? Y en Gálatas 3:28, Pablo dice algo que dice, parece que eso estuviese como que diciendo que ya realmente los roles y las diferencias ya no existen para Dios, entonces ya no aplica esto de la sujeción o la sumisión, que es lo que dice Gálatas 3:28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, y ahí está, ¿ves? Ahí está, la Biblia lo dice. Porque todos son unos en Cristo Jesús. Pero si tú agarras este texto y nada más lo sacas de su contexto, tú puedes usarlo para decir lo que tú quieres. Lo puedes tergiversar. Por eso es importante leer el texto que está junto con este texto, que es el contexto, lo que está antes. Y cuando tú estudias y lees lo que está antes, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo que finalmente no importa quién tú seas, ya sea hombre o mujer, esclavo o libre, judío o griego, todos vamos y procedemos y venimos a la salvación de la misma manera. Es mediante la fe en Jesús. De eso está hablando. Que si tú eres un judío, vas a venir a la salvación de la misma manera. Si tú eres un no judío, no necesitas a un judío para venir a Jesús. Necesitas venir a Jesús. Si tú eres una mujer, no necesitas de un hombre para llegar a Jesús. Llegas a Jesús de la misma manera en que llega un hombre a Jesús, mediante la fe en Jesús. Eso es lo que está hablando ese texto. No está hablando que para Dios ya de repente mágicamente borró todas las diferencias y no hay feminidad ni masculino y ya no hay ningún rol. No está diciendo eso el texto. A pesar de la reciprocidad, a pesar de que todos llegamos a la misma manera a la salvación mediante la fe en Jesús, Dios no ha eliminado los roles que deben de estar dentro de un matrimonio cristiano funcionando. Otra cosa, la sumisión es una palabra horrible, un concepto antiguo. Ahora se trata de empoderarnos. Y eso es el vocabulario que hoy predomina incluso entre mujeres cristianas. Pero, ¿cuál es el ejemplo de sumisión de Jesús? Algo muy importante que nos debe de romper los estereotipos que este mundo nos quiere como que imponer, es que finalmente la sumisión es algo que también vemos en la Trinidad. Y fíjate conmigo en lo que dice 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Tú como hombre masculino necesitas estar sometido a Jesucristo. Debes de someter, rendir tu vida a Él. Él debe de guiar tu vida. Dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Dios le ha dado la responsabilidad de guiar una familia al hombre. Hay dos áreas en las cuales Dios le delegó la responsabilidad al liderazgo masculino, es la familia y la iglesia. Lee Timoteo y Tito muy claramente. Pero algo que lo que quiero resaltar ahora es lo que dice al final de este versículo. Dice, y la cabeza de Cristo es Dios. Y ese es el punto. Que la sumisión
es algo que también opera en la Trinidad. Jesús se somete a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo apunta a Jesucristo. Cada quien no está enfocado en sí mismo, en exigir sus derechos. Está operando y ocupando un rol para apuntar al otro. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Yo no puedo decir que soy como Jesús o quiero parecerme más a Jesús y no ser sumiso. Porque Jesús es sumiso. Porque la sumisión está en Él. Él tiene un corazón sumiso. Entonces, si yo estoy siendo transformado a la imagen y semejanza de Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a tener un corazón sumiso. Porque Él está produciendo más de Él en nosotros y menos de nosotros. Entonces, ahora, yo sé que la mente de muchos, ya sea mujeres y también hombres, esta idea de sumisión puede significar o se puede interpretar como menos importante, de una categoría inferior, y no tienen absolutamente nada que ver con eso. Porque otra vez el ejemplo es la Trinidad. Jesús y el Padre son de la misma esencia. Jesús y el Padre tienen la misma naturaleza. Jesús y el Padre tienen el mismo poder, pero tienen una función distinta, un rol diferente. Y esa estructura Dios la aplica también al matrimonio. No es que el hombre sea superior a la mujer o esté hecho de polvo cósmico y sea superior a la... No. Estamos hechos de tierra ambos, de polvo. Pero simplemente Dios nos ha colocado en un rol, en una función distinta. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? Volviendo ahí a 1 Pedro 3, cuando dice, ok, esposas cristianas, estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados. El propósito de Dios en la conducta de una esposa cristiana, así, es porque Dios quiere salvar a ese hombre masculino. Y fíjate eso, fíjate en el contexto, dice que un hombre que es desobediente a la palabra, o sea, no es un hombre que está indiferente al Evangelio, es un hombre que es hostil al Evangelio. O sea, es un hombre que no es que te dice, mi amor, si quieres ir a la iglesia, ve, yo no tengo problema. No, es un hombre que te está poniendo problemas para seguir a Jesús. Y en ese contexto de dificultad, de un hombre hostil, de un marido hostil al Evangelio, la palabra de Dios nos dice, este es el consejo para esta esposa. Dios quiere alcanzar a ese hombre desobediente a través de tu conducta. Dios quiere alcanzar a ese hombre si tú sigues el ejemplo de las pisadas de Jesús, de tener un corazón sumiso como Él lo tenía. Eso transforma a tu matrimonio en un ministerio. ¿En un ministerio para qué? Como un campo misionero. Dios te va a usar y te quiere usar a través de tu conducta, así, con un corazón sumiso, para que ese hombre desobediente a Dios pueda ser alcanzado. Tu esposo no necesita palabrerías. Cuando dice aquí que no son ganados con palabra, no está diciendo que no hables la palabra de Dios, porque finalmente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo es que tu esposo no creyente o rebelde y desobediente a Dios no necesita de palabrerías, ¿ok? No necesita que lo estés sermoneando, no necesita eso no es efectivo. Lo que va a ser efectivo es la conducta que ve en ti, la actitud que ve en ti, esposa. ¿Cuál conducta? Aquí no dice cuál es la conducta, el verso 2, casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir eso? Es pureza y respeto. Dios quiere que tu mujer creyente, cristiana, que ama a Jesús, que ha sido salvada por Jesús, tengas una conducta pura, de pureza. Yo sé que esa palabra no es nada popular hoy en día. Nada más ve las redes sociales. Pureza es lo que escasea.
Pero eso es lo que va a usar Dios para alcanzar probablemente a ese hombre duro en contra de Dios, resistente al Evangelio y también respeto. No es ponerte al tú con él, sino es tener un corazón así. Ahora, verso 3 al 4, dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Dios dice, mira, el mejor adorno no es lo externo. Y esa es otra cosa contracultural para nosotros. No se trata de hacer un énfasis en las cosas externas. Y eso es muy importante que como mujer lo entiendas, como una mujer cristiana. Ahora, cuando llegamos a textos como estos, si a lo mejor eres una persona que ha pasado por muchas iglesias, este es un texto que siempre ha sido abusado y torcido para decir cosas que no son externas. Ahora, cuando llegamos a un texto como esto, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿prohíbe Dios que cualquier aspecto o mejora en belleza es pecaminoso? Y la respuesta es no. A través de la historia de los siglos, hombres han distorsionado y han usado esto de una manera poco sabia y poco prudente. Y han sido legalistas y han usado este texto para decir muchas cosas que la Biblia nos dice. Entonces, ¿significa eso que ninguna mujer va a poder pintarse su cabello? ¿Que ninguna mujer va a poder maquillarse? ¿Está diciendo eso Dios? No está diciendo eso. Pero tristemente hay algunas mujeres que son esclavas de la tiranía de los medios y de la publicidad. Porque nada más es lo que vemos por aquí y por allá, eso es lo que como que es lo que rige, ¿no? El principio. Pero no, el principio Dios nos dice es qué es lo hermoso, lo precioso delante de Dios. Ahora, cuando dice aquí Pedro que no sea esto, sino que sea esto otro, que no sea lo externo, sino lo interno, ¿significa que lo externo no tiene importancia? No significa eso. Significa que tienes que enfatizar y preocuparte más de tu vida espiritual, de tu vida interior, de tu carácter. Es lo que te vas a llevar por la eternidad. O sea, los años y la gravedad nos van a afectar a todos. Esto va a volver al polvo y un día Dios nos dará cuerpos glorificados, pero tu carácter se va a quedar contigo toda la vida, toda la eternidad. Pensamos en un corto plazo de tiempo, no pensamos eternamente. Entonces ese debe ser nuestro énfasis. Ahora, para explicar este punto quiero citarte Juan 6:27. Jesús está hablando y Jesús dice lo siguiente, Juan 6:27, dice, trabajen no por el alimento que perece, el alimento que te echas a tu estómago, sino por el alimento que permanece para vida eterna, la palabra de Dios. ¿Está enseñando Jesús ahí que debemos de ser unos flojos, que nunca vamos a trabajar? No está enseñando eso. Está diciendo que nuestra primera preocupación no debe de ser con qué llenamos el estómago, sino con qué llenamos el corazón, con su palabra. Lo mismo acá, no le está prohibiendo, no es un principio de casi como que no puedes hacer absolutamente nada, sino que preocúpate más de esto otro. Esto es lo que realmente vale la pena, esto es lo que es eterno, esto es lo que importa. Ahora, yo sé que eso es difícil a lo mejor, que eres constantemente bombardeada con lo contrario, pero esto no nos está diciendo que tienes que descuidarte físicamente, no está diciendo eso. Yo creo, si tu esposo es normal, le gusta ver a su esposa atractiva. Cuando hay pureza hay respeto. No es que, ok, entonces ya no me voy a pintar el cabello, entonces estamos en problemas. No se trata de eso primeramente. Pero se trata de qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Es la motivación de tu corazón? ¿Es qué es lo que Dios dice de ti o qué es lo que tus amigas dicen de ti?
¿Qué van a comentar de ti en las redes sociales? ¿Cómo te saliste en esta foto? ¿Qué? ¿Qué es lo importante para ti? Eso es lo que debe de pensar una mujer cristiana. ¿Qué es lo que Dios dice de esto? Ahora, versos 5 al 6 pone un ejemplo. Dice, porque así también se adornaban. ¿Cuál es el adorno? El carácter. Dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que se esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. Y la mujer dice, ¿qué es eso? ¿Cómo que Señor? Y yo sé lo que estás pensando. Pero aquí, mira, Dios dice, no tienes que ver a estas mujeres que salen súper guapísimas en las portadas de las revistas de acá. Necesitas ver a una mujer clásica, Sara. Esa es la portada de Dios. Sara. Y las santas mujeres del Antiguo Testamento. Y dice, así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. Y dices, ¿neta? ¿Así le decía Señor? Como que si ella andaba así con su charola y todo lo, mi hijo, aquí está todo. No es eso. Te habla de una actitud, de un corazón que tenía Sara para con su marido. Y Pedro está citando un momento específico donde Sara, la Biblia registra que le llamó Señor. Es Génesis 18:12. En Génesis 18 ves que Dios vuelve a reforzarles la verdad, de que la promesa de que ellos van a tener un hijo. Que Dios va a cumplir su promesa, que van a tener a Isaac. Y en el capítulo 18, verso 12, cuando Sara estaba a lo lejos oyendo lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, dice, Sara se rió. Pero se rió así a carcajadas, no, dice, se rió para sus adentros, o sea, en silencio, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Así le decía mi Señor. O sea, en el corazón de Sara, Abraham era su héroe. Era su negrito. Era su viejito. Era su héroe. Es mi Señor y no tengo vergüenza. Y fíjate cuando lo dice. No lo dice así delante de todos. Es fácil decir, yo esto con mi esposo. No. Cuando nadie la está oyendo, solo Dios. Y está registrado en la Biblia. Esa es su actitud de verdad de Sara. Ella de verdad veía a Abraham de esa manera, con esos ojos de amor y devoción. Entonces, esos son los ejemplos que tu mujer cristiana debes de imitar. No lo que ves en la tele, no lo que ves en Instagram, no lo que ves en Facebook. Si tú no eres una creyente, necesitas conocer a Jesús. Hay que partir por ahí. Pero si ya conoces a Jesús, este es el modelo para nosotros, para ustedes. ¿Y qué es lo que hizo Sara? Le creyó y obedeció a Dios. Y por eso es el ejemplo de Dios, de una mujer que debe ser imitada. Y otra vez, Sara era una mujer guapísima. La vas a conocer algún día. Ahora, cuando tú quieres imitar ese ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tú dices, no, que yo me voy a sujetar a mi marido. ¿Crees que eso va a ser popular en este mundo? Ir a una marcha tal día de marzo y decir, yo me voy a someter a mi marido. ¿Tú crees que eso va a ser popular? ¿No va a ser peligroso para ti? Claro que lo va a hacer. No andamos haciendo esas cosas, no andamos provocando a absolutamente nadie. Pero por eso, esto es como un desafío, porque aquí dice al final del verso 6, dice, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. O sea, el creer y el vivir esto va a traer hostilidad hacia ti como mujer. De otras mujeres. Va a traer hostilidad. Pero necesitas creerle a Dios y obedecer a Dios. No a la presión de otras mujeres, no a la presión del medio, no a la presión de este mundo. El temor que debe tener un cristiano es temor y reverencia a Dios, no al mundo. Por temor a los demás hacemos cosas que no debemos hacer.
Entonces, no tengas terror de vivir la vida que Dios quiere, donde hay plenitud y gozo para ti. Ahora, hombres. 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser herederas, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dice, ay, no es justo, solo un versículo para ellos. Pues tiene bastantes cosas. Dice, ustedes maridos, y subraya esa palabra igualmente. Como asimismo, es la misma idea. Nosotros igualmente, de cierta manera, tenemos que ser como esposos, como cristianos. De la misma manera. ¿Y cuál es esa misma manera? Así como un trabajador ve a Jesús como su ejemplo, así como un trabajador, un ciudadano ve a Jesús como su ejemplo en su misión, así también nosotros los maridos vemos a Jesús como nuestro ejemplo. De la misma manera. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Ve conmigo otra vez, ahora sí, a lo que nos toca a nosotros, en Efesios 5, verso 25. Efesios 5, 25 dice, maridos, amen a sus mujeres. ¿Es difícil de comprender eso, hombre? No es nada difícil. No está en código extraño, no. Marido, amen a sus mujeres. Así como Cristo, ya se pone difícil, porque no es como tú quieres, ni como yo quiero. Háblame de dificultad, ¿ok? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ahí está la instrucción para nosotros. De la misma manera en que Jesús amó a la iglesia, es el modelo y las pisadas que como esposos cristianos debemos de seguir. Y sabes que si tú estás soltera, tienes que fijarte muy bien en quién vas a elegir para casarte. A lo mejor de novio se ve muy amoroso y todo, pero tienes que abrir muchísimo los ojos. Si tu novio te golpea, tienes que dejarlo. Déjalo. O sea, no puedes tolerar eso ahora, porque después va a ser un infierno. Si tu novio te engaña y te ha engañado sistemáticamente, tienes que dejarlo. Vas a sufrir, casada. Fíjate en ese hombre, cómo trata a su mamá. Y vas a tener una buena idea de cómo te va a tratar a ti. Y también hombres, fíjate en esa novia que tienes, en cómo trata a su papá y vas a ver cómo te va a tratar a ti. Entonces, nuestro ejemplo es Jesús. Y tenemos que amar. ¿Cómo podemos resumir el amor de Jesús hacia su novia, hacia la iglesia? En 3 palabras: sacrificio, servicio y protección. Eso es lo que un esposo debe hacer por su esposa. Debe de sacrificarse por ella, debe de servirle y debe de protegerla, cuidarla. Por eso, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo. No es como viste creciendo a tu papá, que a lo mejor fue un buen ejemplo y ayuda, pero a lo mejor no fue un buen ejemplo. Mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 8 años. Muchos ejemplos no tenía realmente, pero tenía la Biblia. Entonces, esa es nuestra labor. Después dice, volviendo a Pedro, convivan de manera comprensiva. Y puede sonar muy obvio, muy, muy simple, pero esa palabra convivir es vivir junto con. Y tiene la idea de bajo un mismo techo. Entonces, este creo que es un principio muy básico, pero muy útil. Pasa tiempo con tu esposa en la casa. Pasa tiempo con tu esposa en la casa. Yo vi a muchos hombres aproblemados durante los primeros 3 meses de la pandemia,
Porque estaban en su casa, no tenían la menor idea qué hacer con su mujer. Como dos extraños. No les queda de otra, de verse a los ojos y qué vamos a hacer. Necesitamos pasar tiempo en nuestra casa con nuestras esposas. Ellas necesitan de tu tiempo también, no solo tus hijos. Y necesitamos aprender eso. Yo sé que tienes trabajo, que tienes a lo mejor ministerio, pero necesitamos entender que para que un matrimonio funcione, necesitas pasar tiempo en tu casa con tu esposa. Tercera cosa que dice de manera comprensiva. Esa palabra quiere decir de acuerdo a conocimiento. O sea, necesitamos conocimiento como hombres para hacer que el matrimonio funcione, al menos desde nuestro lado. Y creo que el primer conocimiento que tenemos que tener para cuando nos casamos es saber que para Dios el matrimonio es sumamente importante. Para Dios el matrimonio es importante. Después de tu relación con Dios, hombre casado, tu relación más importante es con tu esposa. Dios define esa prioridad y ese orden. Entonces necesitas saber que para Dios tu matrimonio es más importante que tu vida laboral. Dios te podrá dar otro trabajo, no te va a dar otra esposa. Segundo conocimiento que necesitamos es entender el propósito y el diseño de Dios para el matrimonio. Saber qué es lo que te corresponde a ti hacer o no hacer. Necesitas también entender y necesitamos entender, o sea, para qué Dios diseñó el propósito. Y si lees ahí en Efesios 5, donde leímos varias partes ahí, al final Pablo dice, y esto es un misterio. Y habla de este misterio que es el matrimonio, es como un misterio, y dice, y un misterio que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Y esto es muy importante. Mi matrimonio, tu matrimonio como hombre casado, o si algún día te vas a casar, Dios lo diseñó para que tu matrimonio pueda ser un perfecto reflejo, un buen espejo de cómo se ve el evangelio en un mundo incrédulo. Cuando la gente que no conoce a Jesús ve nuestro matrimonio o vea nuestro matrimonio, debiese de ver al evangelio funcionando. ¿En cómo? En que el marido que ama, que se sacrifica, que sirve a su esposa como Jesús nos modeló. En la esposa sujetándose al marido, como la iglesia se sujeta al liderazgo de Jesucristo. Ahora tú puedes decir, es que tú no conoces a mi mujer. Ok, ¿cuántas veces la iglesia ha sido muy desobediente con Jesús? Muchas veces. La iglesia tiene un historial de problemas de sujetarse al liderazgo y al señorío de Cristo. Entonces ese argumento no es válido. Porque amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia implica amar cuando hay resistencia. Y hay resistencia a tu liderazgo. Otra cosa que necesitamos saber y conocer es que, como dice aquí el texto, tu esposa es más frágil. Más frágil. Ahora, yo sé que siempre la palabra que lleva como la atención es frágil, pero creo que ahora vale la pena resaltar más frágil. Porque, ¿qué significa eso? Porque muchas veces los hombres decimos, no, es que mi mujer es la frágil. No, tú también lo eres. Eso, más frágil, ambos son frágiles. La mujer un poco más. Eso es lo que el texto está infiriendo. No está hablando de una fragilidad moral o intelectual, sino probablemente física. Pero también eso nos debe de hacer pensar, creo que aquí en el contexto, tenemos que entender que la Biblia y Dios ha boceteado la función de una esposa cristiana. Y si te das cuenta, y si tú no pones atención a eso, y no te interesa hacer la voluntad de Dios, esa estructura y ese boceto que Dios dio para la mujer, tú lo vas a usar para aprovecharte de ella. Lo puedes usar para aprovecharte de ella, para abusar, porque está en una posición más vulnerable a lo mejor, en posición. Entonces no abuses de ella. No puedes abusar de tu esposa, ni física ni emocionalmente. Tienes que arrepentirte si eso ha pasado. Estamos a arrepentirnos. El que ella esté en una posición que a lo mejor puede verse como menos favorable porque
Dios le pide algo a ella. No debe de llevarnos a nosotros a tener abuso de poder. Tenemos un problema. Porque lo segundo que debemos de conocer es que ellas son coherederas. Lo que dice aquí después. Son coherederas de la misma gracia. O sea, ellas son salvas de la misma manera en que tú lo fuiste. Ellas pueden acceder a Jesús de la misma manera en que tú puedes acceder a Jesús. Ellas pueden servir a Dios y Dios también le ha dado dones y talentos de la misma manera que Dios te los ha dado a ti. O sea, tú no tienes y no gozas de una mayor cercanía, como que Jesús es tu cuate y no con ellas, y como que, no, son coherederas. Entonces significa que si tenemos problemas con ellas, tenemos problemas con nuestro suegro. Son coherederas. Algo que tu esposa va a ser en esta vida va a ser solo tu esposa, pero por la eternidad va a ser siempre tu hermana. Siempre va a ser tu hermana. Entonces tienes que tener cuidado porque su papá la está mirando. Lo último, dándole honor. Esa palabra, cuando la empecé como que a buscar qué significaba, me pareció como más potente el significado de lo que más simplemente decir honor. Porque la palabra que Pedro usa es el griego timé. Y esa palabra es la misma palabra que Pedro usó en el capítulo 2, verso 7. ¿Qué es lo que dice el capítulo 2, verso 7? Dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Dice, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores. Pedro en ese capítulo está hablando de Jesús como la piedra angular. Dice, para los que lo desecharon no tiene ningún valor esa piedra. Pero dice, para ustedes los que han creído, Jesús tiene ese precioso valor. Y la palabra que usa aquí como honor es la misma palabra. O sea, lo que Pedro nos está diciendo es que nuestras esposas tienen un precioso valor. Creo que es más potente que honor. O sea, tú y yo como hombres casados debemos de entender esto. No hay algo más precioso y con más valor que nuestra relación con Dios. Pero después de eso, lo más precioso y lo más valioso en esta vida es tu esposa. Es tu esposa. No son tus cuates en el trabajo, no son tus hobbies, no es nada de eso. No es tu ministerio tampoco, es tu esposa. Entonces, eso debe de llevarnos a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que le hicimos sentir que era de precioso valor para nosotros? Entonces, llegamos a la casa y decimos, mi amor, ¿qué hay de comer? Así, con un tacto tremendo nosotros los hombres. Tengo hambre, ¿qué hay de comer? Entonces, ok, creo que tenemos que esforzarnos en esto. Dios nos quiere estirar. Necesitamos ver a nuestras esposas de esa manera. Cuando tú ves algo como de precioso valor, tú vas a cuidar eso. No vas a abusar, no vas a destruir, no vas a hacer nada del otro, porque eso es lo más valioso para tu vida. Entonces necesitamos cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos a nuestras esposas, probablemente. Entonces, si yo como esposo, si tú como esposo no reconoces el precioso valor de tu esposa, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿cuántas veces nos cuesta muchísimo como hombres reconocer como lo que hacen, ¿no? Hasta que a veces estás en sus zapatos y te toca, ¿no? Pero ni aún así a veces hay como mucha gratitud y lo valioso que ellas son dentro del plan y la misericordia que Dios tuvo con nosotros para darnos a alguien como ellas. Entonces, ve a tu esposa así, porque si no, dice terminando acá, sus oraciones no sean estorbadas. Hay una advertencia. Oraciones siendo estorbadas, ¿por qué van a ser estorbadas mis oraciones? Porque no estoy haciendo lo que Dios me pide que haga.
Es muy interesante que Pedro nos dice, esto es para que tengan una casa bonita y feliz. Si ustedes hacen esto, hombres, van a tener un matrimonio fabuloso y increíble. Y no. Dice, la razón por la cual tú y yo debemos de tratar y amar así a nuestras mujeres es para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Eso quiere decir que otra vez para Dios lo más importante es nuestra comunión con Él. Entonces, si yo no estoy prestando atención a mi matrimonio, mi comunión con Dios, mi relación con Dios, tiene un obstáculo. Tiene un obstáculo. Entonces, necesitamos como esposos hacer un inventario de nuestra vida, de la situación familiar. Tu esposa debes de dejar de hacerla así, mira, y tu hombre también a tu esposa. Aquí no le está diciendo al hombre, somete a tu mujer. Eso no es el mandato. No es tu tarea. No, ¿ves? La Biblia dice que tienes que sujetarte. No te llamó Dios a eso. El sometimiento es voluntario, es una respuesta a la nueva vida, a la nueva naturaleza. Pero tenemos cada quien enfocarse si nuestro matrimonio está en crisis, si nuestro matrimonio está sufriendo. Tenemos que ser muy sinceros con Dios y examinar en qué estoy fallando. Porque un matrimonio se trata de dos personas. No se trata de, mira, este está fallando. No, ¿en qué estás fallando tú? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué no estoy haciendo yo que la Biblia me dice que debo de hacer? Ahora, esposos, hombres, tú no eres el culpable de todo lo que pasó en tu matrimonio. No eres el culpable de todo. Pero eres responsable de lo que pasa en tu matrimonio. Debemos de hacernos responsables de lo que pasa en nuestro matrimonio. Y eso implica muchas veces decir, humillarnos delante de Dios y decir, mira, mi matrimonio, Señor, es un relajo, es un desastre, no estamos operando de acuerdo a tu diseño, o sea, hay problemas siempre, hay fricción, hay lucha, todo lo que quieras. Y tú como hombre debes de dar ese paso y humillarte delante de Dios y decir, Dios, mi matrimonio no está bien. No soy el culpable de todo, pero debo de hacerme responsable por esto. Y orar y buscar a Dios en oración y buscar dirección para en algún momento tú puedas hablar con tu esposa y abordar el asunto que están causando cosas también de parte de ella. Eso hace un líder. ¿Por qué? Porque tú eres responsable. Cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron en contra de Dios, ¿a quién Dios le pidió cuenta primero? ¿Fue con la serpiente? No. ¿Fue al final con ella? ¿Fue con la mujer primero? No, tampoco. Fue con el hombre. Fue con el hombre. Cada quien tenía responsabilidad o culpabilidad en algo, pero Dios le pide cuentas al que es responsable por la familia, el hombre. ¿Qué pasó? Ya la mujer, ¿no? Y la mujer no la serpiente. Entonces, si tu matrimonio hoy está en crisis, hombre, marido cristiano, necesitas hacerte responsable por eso. No es echarte la culpa de todo, pero tomar la responsabilidad y decir, necesito buscar a Dios, humillarme, levantarme y ver qué es lo que Él quiere para mí y para mi esposa. Y si tú eres una esposa cristiana que quiere realmente honrar a Dios, necesitas enfocarte en lo que Dios te pide a ti.